¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir en la era vikinga? ¿Realmente podrías sobrevivir siquiera un solo día en un mundo tan diferente al nuestro? La era vikinga fue brutal, cruda e implacable, muy lejos de la versión romanticizada de guerreros valientes y aventuras épicas que la cultura popular suele mostrarnos. La vida en ese entonces era una lucha constante contra la naturaleza, el hambre, las enfermedades y la violencia. Fue una época en la que tu supervivencia dependía de habilidades que la mayoría de nosotros ni siquiera tenemos hoy, y donde el confort prácticamente no existía. Para entender por qué no durarías 24 horas en la era vikinga, empecemos por lo básico de su vida diaria. Los vikingos vivían en entornos duros, principalmente en las tierras frías y agrestes de Escandinavia, donde los inviernos eran largos y los veranos cortos. La comida escaseaba gran parte del año, y la agricultura era difícil por el suelo rocoso y el clima impredecible. A diferencia de las comodidades modernas, los vikingos no tenían supermercados ni refrigeración. Dependían de lo que podían cazar, recolectar, pescar o cultivar por sí mismos. Su dieta era limitada y a menudo monótona. Mientras imaginamos a los vikingos festinando con carne sin fin, la realidad era diferente para la mayoría. Solo los jefes adinerados podían permitirse carne regular. La gente común comía principalmente granos, verduras y ocasionalmente pescado o pequeñas cantidades de carne. Los métodos de conservación eran primitivos: ahumar, salar o secar alimentos, pero el deterioro era una amenaza constante. Las comidas de un vikingo no solo eran simples, sino que a veces podían ser peligrosas por contaminación. El agua limpia era otro desafío. Igual que en la época medieval, el agua potable limpia era escasa y los ríos o pozos a menudo estaban contaminados. Los vikingos solían beber cerveza o hidromiel débil, al igual que otros pueblos antiguos, porque el proceso de fermentación mataba bacterias dañinas. Pero el contenido alcohólico era lo suficientemente bajo para consumo diario, incluso por niños. Imagínate enfrentar el día con el estómago lleno de cerveza débil en lugar de agua limpia. La higiene era mínima. Sin plomería moderna, bañarse era raro y a menudo limitado a ocasiones estacionales. La ropa era hecha a mano con lana o lino y era difícil mantenerla limpia, especialmente en un clima húmedo. Los parásitos y las enfermedades estaban muy extendidos y el conocimiento médico era rudimentario en el mejor de los casos. Las heridas podían infectarse fácilmente y las enfermedades comunes podían ser mortales. La violencia formaba parte de la vida diaria. Los vikingos son famosos por sus incursiones, pero la violencia también ocurría dentro de sus comunidades. Las disputas se resolvían a menudo mediante duelos o asesinatos por venganza. Las leyes se hacían cumplir mediante asambleas llamadas things, pero la justicia era dura y las consecuencias por romper las reglas podían ser brutales. Ahora, hablemos de las habilidades que necesitarías para sobrevivir en un mundo así: cazar, pescar, cultivar, fabricar armas y herramientas, saber tratar heridas con hierbas y medicina básica. Todo esto era esencial. Sin estas habilidades, pronto caerías víctima del hambre, la exposición, la enfermedad o el conflicto. Al profundizar en este mundo, descubrirás cómo cada aspecto de la vida vikinga, desde la comida que comían hasta la forma en que se defendían, era una prueba de resistencia y fortaleza. Y al final, verás claramente por qué sobrevivir un solo día en la era vikinga no era tarea fácil. Sobrevivir en la era vikinga requería más que valentía.
Demandaba una conexión profunda con la naturaleza y una constante preparación para realidades duras que la mayoría de nosotros nunca enfrentamos hoy. Imagina despertar no con el suave sonido de un despertador ni la comodidad de una cama caliente, sino con el frío amargo de un amanecer escandinavo, con el frío calando tus huesos a través de pieles de animales delgadas. El sol apenas habría salido y ya estarías preparando un día lleno de desafíos que pondrán a prueba tu cuerpo y mente. Primero, considera el entorno físico. Las tierras vikingas eran agrestes e implacables, dominadas por densos bosques, costas escarpadas y fiordos helados. Los inviernos podían durar meses, con temperaturas bajo cero. La nieve cubría el suelo durante semanas, dificultando los viajes y aislando comunidades. Incluso en verano, los mosquitos y otros insectos te atormentarían sin descanso. El paisaje era fuente tanto de sustento como de peligro. Animales salvajes como lobos, osos y alces deambulaban por los bosques, cada uno una amenaza o una fuente de alimento, dependiendo de tus habilidades. Tu refugio también sería muy distinto a las casas modernas. Los vikingos vivían en casas comunales largas, grandes estructuras hechas de madera, piedra y turba. Estas casas ofrecían cierta protección contra el clima, pero eran llenas de humo, con poca luz y abarrotadas. Un solo fogón en el centro proveía calor y lugar para cocinar, pero el humo no tenía chimenea adecuada para escapar. Respirar ese aire denso y acre era un reto diario. Compartirías este espacio con tu familia, animales y a veces vecinos o viajeros. La privacidad no existía y el espacio personal era mínimo. Dentro de la casa larga, la limpieza era otra batalla. Sin agua corriente, lavarse era infrecuente y la suciedad se acumulaba rápido. Los vikingos usaban cuencos con agua o ríos para bañarse, pero el jabón, como lo conocemos, no era común, y el concepto de higiene personal era muy diferente. Esta falta de higiene contribuía a la propagación de piojos, pulgas y enfermedades. Las infecciones de piel, parásitos y problemas respiratorios eran comunes. Imagínate lidiando con picazón constante y molestias mientras tratas de realizar tareas diarias. La comida era una preocupación constante. La dieta vikinga estaba limitada a lo que se podía cultivar o cazar en un clima duro y con tecnología limitada. Cultivos como cebada, centeno, avena y guisantes formaban la base de su nutrición. Verduras como repollo, cebollas y nabos se cultivaban en pequeños huertos, pero eran estacionales y difíciles de cultivar. Las frutas eran raras y mayormente bayas silvestres. La carne era un bien precioso, no una comida diaria. Animales domesticados como ganado, ovejas, cabras y cerdos se criaban, pero principalmente para productos secundarios como leche, queso, lana y cuero. Cuando se sacrificaban, la carne debía consumirse rápido o preservarse mediante ahumado, secado o salado. La caza complementaba la dieta, con ciervos, jabalíes y aves que proveían proteína ocasional. La pesca era crucial en zonas costeras y ríos, con bacalao, arenque y salmón siendo capturas comunes. Preparar la comida era laborioso y arriesgado. Sin refrigeración ni métodos modernos de conservación, la comida se echaba a perder rápidamente. Los alimentos contaminados podían causar enfermedades mortales, pero poco se sabía sobre microbios o saneamiento. El olor de carne o pescado podrido a veces se disimulaba con especias fuertes
o productos fermentados, pero era un lujo que pocos podían permitirse. Más a menudo, la gente simplemente soportaba el mal sabor y esperaba lo mejor. El plato básico para muchos vikingos era una especie de potaje, un guiso espeso hecho al hervir granos, verduras y a veces carne o pescado en agua durante horas. Esta comida aguada y sosa llenaba, pero era monótona. Carecía de sabor y variedad como las dietas modernas, y a menudo su contenido nutricional era insuficiente. El hambre era una compañera constante, especialmente durante los meses flacos del invierno y principios de primavera, cuando la comida fresca escaseaba. El agua potable era otra preocupación seria. Las fuentes naturales a menudo estaban contaminadas con desechos animales y humanos, llevando patógenos que causaban disentería, cólera y otras enfermedades. Los vikingos, como muchos pueblos antiguos, elaboraban cerveza o hidromiel, que era más segura de beber debido al proceso de ebullición y fermentación que mataba bacterias dañinas. Esta cerveza era débil, con poco alcohol, y se consumía durante el día por adultos y niños. Empezar la mañana con una jarra de cerveza puede parecer extraño hoy, pero era una fuente vital de hidratación. La supervivencia también dependía de tu resistencia física y habilidades. Los vikingos debían ser versátiles, agricultores, cazadores, pescadores, herreros y guerreros a la vez. La capacidad de fabricar herramientas y armas era esencial, así como el conocimiento para reparar ropa, construir refugios y tratar heridas. El conocimiento médico era rudimentario, basado mayormente en remedios herbales y prácticas populares. Sin tratamiento adecuado, heridas menores podían ser fatales. El cuidado dental no existía, y las caries o enfermedades de las encías causaban dolor y complicaciones. La estructura social jugaba un papel importante en tus posibilidades de supervivencia. Los vikingos vivían en comunidades muy unidas donde la cooperación era necesaria, pero el estatus y el poder influían en el acceso a recursos. Las familias más ricas tenían mejor comida, armas más fuertes y condiciones de vida más cómodas. La gente común, o thralls, esclavos, tenía menos derechos y enfrentaba vidas más duras, con poca protección contra el hambre, la enfermedad o la violencia. Sin embargo, incluso los jefes no estaban inmunes a las duras realidades de la enfermedad o el conflicto. Hablando de conflictos, la violencia era una amenaza constante. Los vikingos eran guerreros, pero sus batallas no solo eran contra enemigos extranjeros. Las disputas entre familias o clanes podían estallar en derramamiento de sangre. Resolver disputas mediante duelos o incursiones era común. El Thing, una asamblea local, servía como tribunal, pero los castigos eran severos, desde multas y exilio hasta la muerte. La aplicación de la ley era primitiva y a menudo debías defenderte por ti mismo. Si sobrevivías a los peligros ambientales, el hambre, la enfermedad y la violencia, aún enfrentabas desafíos psicológicos. La constante amenaza de muerte y dificultades moldeaba una visión fatalista del mundo, impregnada de mitología. Los vikingos creían en dioses como Odín, Thor y Freyja, y aceptaban el destino, ya fuera una muerte gloriosa en batalla o las penurias de la vida cotidiana, como parte de su existencia. Entonces, ¿por qué no durarías 24 horas en la era vikinga? Porque todo en ese mundo exige una resistencia más allá de lo que la mayoría de los humanos modernos experimentan.
Tus músculos dolerían por el trabajo duro, tu estómago rugiría por el hambre, tu piel picaría por los parásitos, y tu mente estaría cargada de miedo e incertidumbre. Sin las habilidades, conocimientos y apoyo adecuados, la supervivencia era una apuesta diaria. Para comprender realmente por qué sobrevivir siquiera un solo día en la era vikinga era un desafío monumental, ayuda a sumergirse en los ritmos de su vida diaria. El día de los vikingos comenzaba al amanecer, marcado por la salida del sol y las duras demandas de la supervivencia más que por la conveniencia de relojes o calendarios. Sus vidas estaban inseparablemente ligadas al mundo natural. El clima, las estaciones y la disponibilidad de recursos. La jornada laboral era larga y agotadora. La agricultura era la base de la subsistencia vikinga, pero nada fácil. El terreno escandinavo, caracterizado por suelo rocoso y temporadas cortas de cultivo, significaba que los cultivos debían ser resistentes y la siembra estratégica. La cebada y el centeno eran los granos principales porque resistían el frío y el suelo pobre. La avena y los guisantes también eran comunes. Incluso estos cultivos requerían atención constante: limpiar la tierra, sembrar semillas, deshiervar y cosechar. Los vikingos no tenían maquinaria moderna, por lo que todo el trabajo era manual. El arado se hacía con arados de madera, a veces reforzados con puntas de hierro, tirados por bueyes o caballos. El desgaste físico de este trabajo habría sido enorme. Imagina pasar horas encorvado, arrancando maleza o cuidando campos, con las manos ásperas por las plantas y la tierra. La espalda y las piernas dolerían por los movimientos repetitivos, y tu piel estaría expuesta al sol e insectos durante los meses cálidos. El trabajo no terminaba cuando el sol se ponía. Siempre había fogatas que atender, herramientas que reparar y comida que preparar para el día siguiente. El invierno era particularmente brutal. Con la bajada de temperaturas y la nieve cubriendo la tierra, la agricultura cesaba. Prepararse para esos meses significaba secar y almacenar comida, remendar ropa y asegurar refugios contra el frío. No prepararse implicaba morir de hambre o congelación. Muchas familias almacenaban pescado seco, carne salada y granos preservados para sobrevivir los meses largos y oscuros. Pero esas provisiones a menudo eran insuficientes o se echaban a perder, aumentando el riesgo de hambre. La pesca era una actividad suplementaria crucial durante todo el año, especialmente en comunidades costeras. Los pescadores vikingos usaban herramientas simples, redes, líneas y lanzas, y salían en pequeñas embarcaciones de madera. La pesca era peligrosa y exigente físicamente, requiriendo habilidad y coraje. Las tormentas podían surgir de repente, volcar barcos o dejar hombres varados lejos de la costa con poca esperanza de rescate. El éxito significaba comida fresca y supervivencia. El fracaso, la muerte. La caza era otra fuente de alimento, pero con sus propios riesgos. Rastrear y matar animales salvajes como ciervos o jabalíes requería paciencia, fuerza y conocimiento del terreno. Las armas como arcos, flechas y lanzas debían fabricarse cuidadosamente y mantenerse. Las expediciones de caza podían durar días, exponiendo a los cazadores a los elementos, depredadores y tribus enemigas. El frío, la humedad y la posibilidad de lesiones aumentaban el peligro. Las tareas diarias iban más allá de la obtención de alimentos. Los vikingos eran artesanos hábiles
que fabricaban sus propias herramientas, armas y ropa. Los herreros forjaban herramientas y armas de hierro, desde implementos agrícolas hasta espadas y hachas. Los carpinteros tallaban desde muebles hasta partes intrincadas de barcos. Las mujeres hilaban lana en hilo y tejían telas para hacer prendas. Los curtidores preparaban cueros para producir zapatos y cinturones. Cada tarea requería conocimiento, paciencia y esfuerzo físico. La ropa era vital para la supervivencia, pero un desafío constante. Sin textiles modernos, los vikingos usaban prendas de lana y lino, superpuestas para protegerse del frío. La lana era cálida pero pesada y áspera. A menudo irritaba la piel. El lino era más liviano pero menos aislante. La costura se hacía a mano con agujas de hueso o metal, y reparar la ropa gastada era una tarea interminable. En condiciones húmedas y frías, mantenerse seco era casi imposible, lo que llevaba a enfermedades como hipotermia e infecciones respiratorias. La higiene personal, o su falta, era otro gran desafío. Sin plomería ni agua corriente, bañarse era poco frecuente y limitado a cuerpos de agua naturales, o baños comunales, cuando existían. Esto provocaba infestaciones generalizadas de piojos y otros parásitos. Estas condiciones no solo causaban incomodidad, sino que transmitían enfermedades. Los vikingos peinaban su cabello con peines finamente trabajados, que también usaban como herramientas de aseo, pero las prácticas higiénicas distaban mucho de los estándares modernos. Uno de los momentos más peligrosos para un vikingo era el parto. Las tasas de mortalidad materna e infantil eran altas debido a la falta de conocimiento médico y condiciones no estériles. Las comadronas, generalmente mujeres mayores con experiencia, asistían en los partos usando remedios herbales y métodos tradicionales, pero las complicaciones con frecuencia resultaban fatales. Para las mujeres, el embarazo y el parto eran partes peligrosas y dolorosas de la vida, pero vitales para la continuidad de la familia y el clan. La vida de los niños también era precaria. La mortalidad infantil era alta por enfermedades, desnutrición y accidentes. Los sobrevivientes asumían responsabilidades desde temprana edad, aprendiendo habilidades necesarias para la supervivencia. Los niños varones se entrenaban en agricultura, caza y combate, mientras las niñas aprendían tareas domésticas como cocinar, tejer y cuidar niños. El juego era limitado, ya que el tiempo de los niños estaba dominado por aprender a contribuir a la comunidad. A pesar de estas dificultades, los vikingos encontraban tiempo para actividades sociales y religiosas. Su sistema de creencias era rico y complejo, centrado en dioses y leyendas nórdicas. Rituales y festivales marcaban el año, proporcionando momentos de descanso y unión comunitaria. Estos eventos eran esenciales para la moral y la identidad cultural, ayudando a los vikingos a sobrellevar la dureza de la vida diaria. La reputación de los vikingos como feroces guerreros estaba bien ganada, pero la guerra no era su único medio de supervivencia. Las incursiones y el comercio eran parte integral de su economía y expansión. Las incursiones eran expediciones peligrosas que involucraban barcos rápidos y combates brutales, requiriendo fuerza física, conocimiento táctico y resiliencia psicológica. Los comerciantes viajaban largas distancias, lidiando con culturas extranjeras y riesgos de piratería. Las herramientas y armas vikingas eran simples pero efectivas. Sus icónicos barcos largos eran maravillas de ingeniería, rápidos y navegables,
permitiendo exploraciones e incursiones mucho más allá de Escandinavia. Armas como espadas, hachas, lanzas y escudos se fabricaban con habilidad, y los guerreros entrenaban desde jóvenes en su uso. La armadura era limitada y a menudo casera, proporcionando mínima protección comparada con los estándares modernos. En resumen, la era vikinga fue un tiempo de constante dificultad física, peligro e incertidumbre. Sobrevivir requería una combinación de resistencia física, habilidades prácticas, cooperación social y fortaleza mental. El mundo era crudo e implacable, y solo quienes se adaptaban a sus desafíos podían resistir. Imagina que acabas de despertar en una casa larga vikinga, el aire denso de humo del hogar central, tu cuerpo rígido tras una noche en un delgado colchón de paja. Afuera, el frío muerde las paredes de madera. Tu primera tarea es avivar el fuego, un ritual que haces cada mañana para mantener a tu familia caliente y preparar las escasas comidas del día. Sin fuego, la hipotermia es una amenaza real, especialmente en el húmedo clima escandinavo. La casa larga es un espacio comunal donde viven miembros de la familia, a veces parientes extendidos o sirvientes, compartiendo espacios estrechos. La privacidad es mínima y el aire está cargado de olores de cuerpos sin lavar, comida cocinándose y pieles de animales. Tu ropa, a menudo remendada y gastada, ofrece poca protección contra el frío y la lluvia. Cada mañana debes decidir si enfrentas los elementos afuera o te quedas en el interior lleno de humo. Afuera comienza la jornada laboral. Si eres agricultor, vas a los campos con herramientas simples de madera. Labrar la tierra, sembrar y cosechar son tareas extenuantes hechas sin maquinaria. Tus manos están callosas, tus músculos duelen y el sol o la lluvia caen sin piedad. Si es invierno, tal vez juntes leña o repares cercas. Trabajos que también demandan mucho esfuerzo. Si vives cerca de la costa, la pesca puede ser tu medio de vida principal. Llevas tu barco al borde del agua, revisando redes y trampas puestas el día anterior. La pesca en el mar es impredecible. La captura depende del clima y las migraciones. Un día sin éxito significa menos comida y más hambre por la noche. El agua fría muerde tus dedos, y las tormentas pueden dejarte a millas de la costa con pocas chances de rescate. Preparar la comida es una necesidad y desafío diario. Sin electrodomésticos modernos, cada comida implica recolectar leña, hacer fuego y cocinar sobre llamas abiertas. Las comidas son simples: un potaje espeso de granos y verduras, pescado salado o ahumado, o carne ocasional. Las especias son raras y caras, por lo que los sabores son insípidos y repetitivos. Los alimentos preservados pueden ser duros y difíciles de masticar, aumentando la monotonía. La higiene es una lucha constante. Bañarse puede ocurrir solo unas pocas veces al año, a menudo en ríos o lagos fríos, y lavar la ropa es un proceso laborioso en arroyos. Lidiar con piojos y parásitos que causan picazón y molestias persistentes es parte de la rutina. Las infecciones de piel y enfermedades se propagan fácilmente, especialmente en viviendas comunitarias. Los problemas dentales son comunes y dolorosos, sin acceso a dentistas o medicina moderna. El cuidado de la salud es rudimentario. Si sufres una herida, dependes de remedios herbales y conocimientos populares. Un corte puede infectarse y ser fatal sin antibióticos. Los huesos rotos pueden no sanar bien, y enfermedades como neumonía o tuberculosis pueden matar. Los problemas de salud mental
causados por las duras condiciones y amenazas constantes, quedan sin tratar. La vida social gira en torno a la familia y la comunidad local. El Thing, una asamblea local, es donde se resuelven disputas y se aplican leyes. La justicia es rápida y a veces brutal, con castigos que incluyen multas, exilio o muerte. Las alianzas y enemistades entre familias pueden estallar en violencia, haciendo la confianza vital pero precaria. Las creencias religiosas permeaban la vida diaria. Los vikingos adoraban a dioses como Odín, Thor y Freyja, buscando su favor para buenas cosechas, cacerías exitosas y protección en batalla. Rituales y sacrificios marcaban ocasiones importantes, mezclando miedo, esperanza y tradición. La creencia en el destino y el más allá moldeaba su aceptación de la muerte y la adversidad. La cultura guerrera vikinga es legendaria, pero la guerra era una fuente constante de peligro. El entrenamiento comenzaba en la infancia, con niños aprendiendo a usar armas y técnicas de combate. Las incursiones y escaramuzas ofrecían oportunidades de riqueza y estatus, pero con alto riesgo. Las heridas y muertes eran comunes, y la pérdida de guerreros podía devastar familias y comunidades. A pesar de estos desafíos, los vikingos eran ingeniosos y resilientes. Sus barcos largos permitían exploración, comercio y conquista, conectando tierras y culturas lejanas. Desarrollaron habilidades en navegación, construcción naval y diplomacia. Su arte, relatos y mitología enriquecían su cultura y proporcionaban sentido de identidad y propósito. Pero todas estas fortalezas solo resaltan lo exigente que era la vida vikinga. Sin su resistencia, habilidades y apoyo comunitario, sobrevivir incluso un día hubiera sido casi imposible. El hambre, el frío, la enfermedad, la violencia y el agotamiento eran realidades diarias. Las comodidades modernas como la medicina, el saneamiento y la tecnología nos hacen olvidar lo frágil que fue la vida en ese entonces. Uno de los mayores desafíos para la supervivencia vikinga era el brutal impacto de la salud y la medicina en la población. Sin beneficios de la atención médica moderna, la expectativa de vida era corta y la muerte llegaba temprano y repentinamente. La mortalidad infantil era alarmantemente alta. Se estima que casi la mitad de los niños vikingos no sobrevivían más allá de los 5 años. Enfermedades como tuberculosis, neumonía, disentería e infecciones parasitarias eran causas frecuentes de muerte. Estas enfermedades se agravaban por la mala higiene, la vida en espacios cerrados y la nutrición insuficiente. El conocimiento médico era una mezcla de remedios herbales, supersticiones y prueba y error. Los sanadores vikingos, a menudo mujeres expertas en herbolaria, usaban plantas como milenrama, ortiga y enebro para tratar heridas y enfermedades. Sin embargo, sin entender la infección o la teoría germinal, muchos tratamientos eran ineficaces y heridas menores podían ser fatales. Por ejemplo, un pequeño corte podía causar gangrena, o un hueso roto sin tratar podía dejar incapacitada a una persona de por vida. El parto era especialmente peligroso para las mujeres vikingas. Las altas tasas de mortalidad materna se debían a complicaciones como infecciones, hemorragias y partos obstruidos, agravadas por la falta de ambientes estériles. Las comadronas usaban hierbas y oraciones para aliviar los dolores, pero muchas mujeres e infantes no sobrevivían el proceso. Esta dura realidad moldeó las actitudes vikingas,
hacia la familia y la muerte. La vida era preciosa, pero frágil. A pesar de estas dificultades, la familia era central en la sociedad vikinga. El hogar era más que una casa. Era la unidad básica de supervivencia. A menudo vivían varias generaciones juntas, compartiendo recursos y responsabilidades. Los lazos familiares eran fuertes y esenciales para apoyo emocional y práctico. Todos, incluyendo niños, contribuían al mantenimiento del hogar, ya sea cultivando, cocinando, fabricando o cuidando. El matrimonio y la herencia eran estructuras sociales cruciales. Los matrimonios vikingos a menudo se arreglaban para asegurar alianzas entre familias y clanes. Las propiedades y riquezas pasaban principalmente por línea masculina, pero las mujeres podían heredar y administrar bienes en algunos casos, lo que les otorgaba cierto poder poco común en otras sociedades contemporáneas. Las mujeres también manejaban el hogar, criaban a los niños y a veces defendían la casa en ausencia de los hombres. El estatus social influía profundamente en las posibilidades de supervivencia. La sociedad vikinga estaba estratificada en nobles, jarls, campesinos libres, carls, y esclavos, thralls. Los jarls poseían tierras, riquezas y poder. Los carls formaban la base comunitaria, trabajando la tierra y sirviendo como guerreros. Y los thralls realizaban los trabajos más duros y tenían los menores derechos. La vida de los thralls era la más dura, y su supervivencia dependía de la buena voluntad de sus amos. La comunidad era vital para la supervivencia y defensa. Los pueblos y aldeas vikingas eran pequeños pero muy unidos. La cooperación en agricultura, defensa contra incursiones y celebraciones comunitarias fomentaban la solidaridad. La asamblea Thing reunía a los hombres libres para discutir leyes, resolver disputas y decidir asuntos comunitarios. Esta forma temprana de gobierno democrático era esencial para mantener el orden, pero también podía ser escenario de conflictos y violencia. La violencia nunca estaba lejos en la vida vikinga, ya sea para defender territorio, resolver rencillas o durante incursiones. Las vendetas familiares podían durar generaciones, con ciclos de venganzas que amenazaban comunidades enteras. La ley proveía algunos medios para controlar la violencia, pero la aplicación era irregular. Llevar armas era común, y saber pelear era una habilidad vital desde la infancia. Las creencias religiosas ofrecían un marco para entender y soportar las dificultades. Creían en un cosmos donde dioses y gigantes luchaban por el control, y donde el honor en vida y muerte determinaba el destino en el más allá. El Valhalla, el salón de los guerreros caídos, era un paraíso aspiracional para quienes morían valientemente en batalla. Estas creencias inspiraban coraje, pero también aceptación de la muerte como inevitable. A pesar de la imagen romantizada de los vikingos como guerreros despiadados, la mayoría pasó la mayor parte de su vida como agricultores, artesanos y miembros de familia, enfrentando las mismas luchas diarias por sobrevivir que cualquiera en un mundo premoderno. Su resiliencia, adaptabilidad y riqueza cultural eran notables, pero la realidad era dura e implacable. La guerra formaba parte del tejido de la vida vikinga, pero era más que batallas brutales. Era un sistema complejo de defensa, ataque y estatus social que requería habilidad, estrategia y valentía. Desde jóvenes, los niños vikingos entrenaban con armas y aprendían técnicas de combate,
entendiendo que la supervivencia dependía a menudo de su capacidad para pelear. Las armas que usaban, espadas, hachas, lanzas y escudos, no solo eran herramientas de guerra, sino símbolos de honor e identidad. Sus espadas, a menudo bellamente elaboradas y heredadas por generaciones, eran posesiones preciadas. Las hachas, sin embargo, eran las armas más comunes, versátiles tanto en la agricultura como en la lucha. Las lanzas permitían ataques a distancia, mientras que los escudos brindaban protección crucial. Los guerreros vikingos usaban cascos y cotas de malla, aunque eran costosos y no todos los usaban. La protección era limitada comparada con los estándares modernos, por lo que las lesiones eran frecuentes y a menudo fatales. Las incursiones definían la guerra vikinga. Estos ataques rápidos y sorpresivos a pueblos costeros y monasterios traían riqueza y esclavos, pero también riesgo de muerte o captura. Las incursiones requerían excelentes habilidades de navegación, capacidad para leer el clima y condiciones marítimas, y resistencia física para remar largas distancias. El icónico barco largo era crucial. Ligero, rápido y apto para el mar, permitía atacar inesperadamente y retirarse rápidamente. El diseño revolucionario de estos barcos permitió a los vikingos explorar y atacar hasta las islas británicas, Francia e incluso Norteamérica. Más allá de las incursiones, los vikingos participaban en campañas militares mayores y defendían ferozmente sus territorios. Las fortificaciones eran básicas pero efectivas, a menudo empalizadas de madera alrededor de aldeas. Las batallas eran brutales, confrontaciones cuerpo a cuerpo donde el valor y la fuerza eran lo más importante. La estrategia era clave, pero la suerte y el caos del combate muchas veces decidían el resultado. El comercio y la exploración también eran vitales para la supervivencia y prosperidad vikinga. No solo eran guerreros, sino comerciantes y exploradores que viajaban grandes distancias por mar y ríos. Establecieron rutas comerciales que conectaban Escandinavia con el Imperio Bizantino, Oriente Medio y las Islas Británicas. Bienes como pieles, ámbar, esclavos y armas se intercambiaban por plata, especias, seda y otros artículos de lujo. La exploración exigía no solo marineros hábiles, sino conocimiento de geografía, patrones climáticos y navegación celeste. Los vikingos usaban el sol, las estrellas y puntos naturales para guiar sus viajes. Su curiosidad y adaptabilidad llevaron a descubrimientos notables, incluyendo asentamientos en Groenlandia y colonias temporales en Norteamérica mucho antes de Colón. La tecnología que soportaba estas empresas era avanzada para su época. La construcción naval combinaba artesanía e innovación, produciendo embarcaciones que equilibraban velocidad, capacidad de carga y navegabilidad. Las herramientas y armas se forjaban con experiencia en metalurgia, permitiendo a los vikingos mantener y reparar su equipo incluso en largos viajes. En la vida cotidiana, la tecnología era más simple, pero esencial. Herramientas manuales para la agricultura, carpintería y manufactura se fabricaban y mantenían cuidadosamente. Técnicas como el curtido de cuero, hilado de lana y teñido de telas permitían crear ropa y equipo duraderos adaptados a su entorno. Entender estos aspectos de la vida vikinga destaca las demandas extraordinarias impuestas a los individuos. Ya fuera luchando, comerciando o cultivando, los vikingos necesitaban resistencia, habilidad y conocimiento. Los riesgos eran altos,
lesiones, hambre, exposición o muerte, pero también lo eran las recompensas para quienes podían navegar este mundo duro. Más allá de los desafíos físicos y la constante amenaza de violencia, los vikingos vivían en un mundo rico en costumbres sociales, creencias y tradiciones que moldeaban cómo enfrentaban las dificultades. Estos elementos culturales eran esenciales para la supervivencia, proporcionando sentido, cohesión comunitaria y fortaleza psicológica en un entorno brutal. En el corazón de la vida social vikinga estaba un fuerte sentido de honor y reputación. El honor era más que orgullo. Era una moneda que influía en relaciones, estatus social e incluso disputas legales. Mantener el honor significaba cumplir deberes con la familia y comunidad, actuar con valentía en batalla y mostrar generosidad y justicia. Perder el honor podía llevar al exilio o represalias violentas, mientras que ganarlo traía respeto y alianzas. Los lazos familiares eran primordiales. Las familias extendidas formaban clanes que compartían recursos, se defendían mutuamente y participaban en decisiones colectivas. Los matrimonios servían a menudo propósitos estratégicos, fortaleciendo alianzas y asegurando la supervivencia de grupos de parentesco. Los niños aprendían desde pequeños la importancia de la lealtad, valentía y respeto por la tradición. El Thing, una asamblea local de hombres libres, era una institución central. Allí se creaban leyes, se resolvían disputas y se tomaban decisiones comunitarias. Participar en el Thing era tanto un derecho como una responsabilidad, reforzando el orden social y la supervivencia colectiva. Sin embargo, las dinámicas de poder dentro del Thing podían ser complejas, con familias influyentes dominando a menudo los procesos. La religión y la mitología ofrecían un marco vital para entender el mundo y enfrentar sus peligros. El panteón nórdico estaba poblado por dioses que encarnaban varios aspectos de la vida y la naturaleza. Odín, el sabio y guerrero padre de todos. Thor, el protector que empuña su poderoso martillo. Freyja, diosa del amor y la fertilidad. Estas deidades no eran figuras lejanas, sino participantes activos en los asuntos humanos, su favor buscado mediante rituales, sacrificios y oraciones. La mitología también explicaba la naturaleza cíclica de la vida y la muerte. Los vikingos creían en un cataclismo eventual, Ragnarok, donde dioses y gigantes lucharían, trayendo destrucción, pero también renovación. Esta creencia en el destino y el renacimiento fomentaba la aceptación de las dificultades de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Morir honorablemente en batalla prometía un lugar en el Valhalla, un paraíso guerrero que ofrecía motivación espiritual en medio del peligro mortal. La vida diaria incluía banquetes y celebraciones comunitarias que fortalecían los lazos y proporcionaban alivio del trabajo. Estas reuniones contaban con narración de historias, música y el compartir de comida y bebida, reforzando la identidad cultural. Estos momentos de alegría eran vitales para la moral, equilibrando las duras realidades de la supervivencia. Incluso con estas fortalezas culturales, los vikingos enfrentaban desafíos implacables. El clima podía volverse mortal, las cosechas fallar, las enfermedades propagarse sin control y la guerra acechar. El paisaje duro exigía vigilancia constante y adaptabilidad. La supervivencia dependía de un equilibrio entre resistencia física, cohesión social y resiliencia espiritual. Entender estas dimensiones culturales ayuda a explicar cómo los vikingos perduraron y prosperaron en un mundo que hoy abrumaría a muchos.
Sus estructuras sociales y creencias no eran solo tradiciones, eran herramientas de supervivencia que daban sentido y fuerza ante la adversidad. Mientras seguimos, exploraremos más sobre las rutinas diarias vikingas, sus interacciones con culturas vecinas y cómo su legado moldea nuestra comprensión de la resiliencia y la supervivencia hoy. Mirando todo lo que hemos explorado, las dificultades implacables, el ambiente feroz, las tareas diarias exigentes y las constantes amenazas de enfermedad y violencia, queda claro por qué sobrevivir siquiera un solo día en la era vikinga era un logro monumental. Los vikingos vivían en un mundo que requería fuerza no solo del cuerpo, sino de la mente y el espíritu. Su resiliencia se forjó en los fuegos de la adversidad. Su cultura era un tapiz tejido con habilidades de supervivencia, vínculos sociales y sistemas de creencias que daban sentido a sus luchas. Desde los largos y oscuros inviernos hasta las ardientes batallas, cada aspecto de sus vidas demandaba adaptabilidad, coraje y resistencia. La vida moderna, con sus comodidades y tecnología, a menudo dificulta comprender plenamente la realidad de un pasado así. Pero entender el mundo vikingo nos ayuda a apreciar la increíble tenacidad de quienes lo vivieron. Su historia no es solo de violencia y conquista, es una historia de comunidad, innovación y la inquebrantable voluntad humana de sobrevivir contra todo pronóstico. Así que la próxima vez que veas las imágenes populares de vikingos, guerreros intrépidos navegando los mares, recuerda las batallas diarias que luchaban simplemente para existir. Su supervivencia nunca estuvo garantizada. Se ganó con sudor, dolor y determinación inquebrantable. ¿Durarías 24 horas en la era vikinga? Para la mayoría de nosotros hoy, la respuesta es no. Pero al aprender sobre sus vidas, ganamos una visión de la fuerza y espíritu que definieron una época y que continúa inspirándonos siglos después. Gracias por ver. Si lo encuentras interesante, aquí tienes otro video interesante.